Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Agustín Serrano. Estamos acá de nuevo en otra transmisión de DevSecOps Community Hub. Me acompañan Facu de la Cruz. Hola, Facu. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Manu Fernández Hola, ¿cómo van? y nuestro querido Alfredo Pardo desde Córdoba. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás, va? Alfredo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, chicos. Bueno, termina el año. Tremendo lo que fue este Se año. termina. Tremendo. O sea, no puedo creer lo que duró. Como 5 más o menos de los normales. Totalmente. ¿Qué les pareció el año? Hubieron muchas novedades sin dudas con todo este tema de la pandemia, porque se incrementaron los ataques, se incrementaron también las conferencias de seguridad dedicadas a concientizar a la gente. Y bueno, surgieron muchas herramientas y hay mucho para aprender sin dudas. Totalmente. Parece Sin como duda. si nos hubiéramos dormido en marzo y nos despertamos en diciembre, más o menos. Pero bueno, en cada uno quedó el hecho de cómo aprovechó o no la cuarentena que la mayoría de los que laburamos en Haití generalmente tuvimos que hacer. No, obviamente no todos, pero sí una gran parte. Y pasó de todo. Pasó Eh, de todo. el tema de los ataques es real. Se incrementó totalmente. Sí, Cada vez más vulnerables. y no solo los ataques, sino la transformación digital que muchas empresas se vieron obligadas a punta de pistola o de byte Sí, a sí. ejercer. Que fue muy disruptivo para empresas que no estaban preparados y fue muy productivo para empresas que sí estaban preparadas y que o ya tenían el modelo de work from home o distribuido ya implementado o que estaban en aras de hacerlo. Que Creo que esa fue fue la razón principal, ¿no? Del incremento de los ataques, es que cada vez hay más superficie digital, por así decirlo, ¿no? Un poco por la obligación que nos trajo este año de transformarse y de ofrecer más servicios en la nube, ¿no? Digitalizar los servicios, ofrecer más cosas a nivel público. Sin duda un empujón enorme este año para lo que fue el proceso de transformación digital. tal cual. Totalmente, totalmente. Con el tema de las conferencias, está excelente que haya más awareness sobre todo lo que es, bueno, DevSecOps, integración a entornos nube o migración. Yo lo que estoy viendo es que muchas empresas están, a mí me gusta un poco la arquitectura, y en arquitectura está el modelo de la ciudad de 15 minutos, tipo ordenar el espacio urbanístico para que las cosas generalmente tarden 15 minutos desde tu casa hacia donde tenés que ir, mediante la facilitación de, bueno, autovías, etcétera. Y veo que la industria está convergiendo un poco a eso. Hacer como una especie de sinergia, y no quiero usar palabras así marketineras, pero la mejor palabra que tengo ahora en el tesauro para utilizar, y están convergiendo a esa facilidad de operación entre servicios, entre proveedores, que lamentablemente, por virtud de la misma complejidad, nos pone en una situación en la que se agranda la superficie de ataque. Sin ir más lejos, este año se habló mucho passwordless y la complejidad de ese sistema en entornos de DevSecOps o de operaciones normales, y entre diferentes proveedores de servicios, como he visto menos mi empleador, es un síntoma más de toda esta convergencia que está haciendo hacer las cosas más fáciles, más operativas, y poner la seguridad fuerte del lado del desarrollador y no del usuario. Eso está bueno, pero también va a traer muchos desafíos y líos al año que viene, me parece. Y eso es una de las cosas grandes que pasó para mí en 2020. Sí, ligado a eso vi que se incrementaron mucho los ataques a servicios VPN y, por ejemplo, Google sacó un nuevo servicio basado en el framework Zero Trust que evita lo que es uso de VPN y que va a un control bastante granular del acceso a los usuarios basado en dispositivos, basado en comportamiento, así que están surgiendo también servicios muy interesantes desde ese lado. Creo que hubo como dos categorías grandes de las formas de ataques que pasaron. De cómo estaban dirigidos los ataques más que las formas de ataque. Hubo mucho, obviamente desde una perspectiva
mucho más técnica, se incrementó la superficie de ataque y además se incrementó por el hecho de que una pandemia causa en cualquier lugar del mundo lo que es el vector de ataque sobre la gente que es más vulnerable, el factor humano, por sobre el resto de lo que es necesariamente técnico. He leído noticias de fiscales y de gente que se dedica a investigar delitos informáticos, inclusive que crecieron de una manera abrumadora, lo que fue phishing, lo que fueron estafas, el famoso cuento del tío, o sea que lo tenemos de punta a punta lo que fue el incremento de los ataques informáticos en lo que fue el 2020. O sea, se aprovecharon de todos los sectores, lo cual es un desafío, no solamente desde el punto de vista de la perspectiva de DevSecOps o de cualquier persona que trabaja en seguridad, sino también desde el punto de vista de la capacitación del usuario, y no solamente tampoco del usuario, sino la capacitación de la gente en general. Inclusive, no sé, yo lo pongo en la perspectiva, desde nuestros padres hasta... Sí, el ciudadano. Exacto. Tal cual. Eso es muy loco lo que pasó este año. Creo que no hay precedencia en cantidad de ataques y de un incremento tan grande. El 2020 es un año loquísimo, realmente. Sí. Yo ya estoy esperando los informes de los partners con lo que es el review en números y estadísticas palpables de lo que fue el año. Va a ser tremendo. En cuanto a ciberseguridad, para que se den una idea, la RBN, que es la Russian Business Network, que vendría a ser la mafia unificada cibernética de todo lo que es Rusia y Europa del Este, básicamente contando China, y también un poco de Europa del Oeste, Albania, Chechenia, etcétera, cuadruplicó los ingresos mensuales en concepto de dinero e información robada en 2020, mediante campañas de desinformación, de phishing, etcétera. Así que a algunos les va muy bien, claramente, a los que están del lado incorrecto, pero generalmente en 2019, si mal no recuerdo, estaban haciendo algo así de $7 millones a la semana en concepto de información robada. No nos olvidemos que hubo un ataque de ransomware acá a una oficina gubernamental, a aduana, si mal no recuerdo. Que, bueno, sí, a migración. Y no pagamos, pero fue un año en el que el phishing, el ransomware y diferentes otras ramas fueron muy explotadas, especialmente con el estado de mente que trae la pandemia. Mucha gente ya está agotada, ya está más susceptible a scams bien hechos. Está muy difícil desde el punto de vista defensivo y muy fácil desde el punto de vista ofensivo 2020. Totalmente. Una cosa que me llama la atención es lo evolucionados que están estas organizaciones de crimen, de cibercrimen organizado, por así decirlo, ¿no? Donde tenés modelos de negocios, por ejemplo, el ransomware as a service. ¿Cómo es el tema? Vos desarrollás el ransomware, lo proveés como servicio y tenés un distribuidor que hace la tarea de distribuirlo, ese que se encarga de conseguir el target, hacer el phishing correcto y de última infectar esa red, ¿no? Y las ganancias se reparten 60-40, ¿no? 60 para el desarrollador, 40 para el distribuidor. Es tremendo cómo están organizados estos tipos. De hecho, algo que empezó a pasar, bueno, en realidad no es nuevo, pero empecé a leer, en mi caso por Twitter, pero varios threads respecto a nuevas formas de ataque, pero que van con un montón de conocimiento del target. Tratando de hacer phishing, que por ahí decimos, ok, es lo phishing o ingeniería social, que si bien es un arte, en sí tiene un estado de arte, quizás son los ataques que tienen la menor complejidad desde una perspectiva programática, por decirlo de alguna manera. Y he llegado a escuchar de ataques inclusive de una prima que vive en Estados Unidos que mandó una encomienda a Chile y que se la había retenido la aduana y la persona llamaba por teléfono con cámara y aparecía video y en realidad ese video estaba siendo editado o con un filtro pidiéndole plata para depositarla, para poder retirar la encomienda de la aduana. En este caso pasó en Chile, pero con un conocimiento de la víctima increíble y que pedían un montón de plata.
también tengamos en cuenta de que se tuvo que forzar a mucha gente a trabajar desde la casa y se perdieron muchos de los frameworks tradicionales de las empresas y se vio forzada a la gente a trabajar desde casa o estar mayor tiempo, por lo cual lo que decía Manu, lo que decía Aus al principio, y vos, Alfred, creo que también lo comentaste, de que aumentó lo que es la superficie de ataque y se multiplicó un montón. Entonces, eso es un problema en sí mismo de lo que tenemos. Sí, tal cual. Y creo que hubo un relajo también en algún sentido, porque las cosas tenían que funcionar al principio. Y capaz que no estaban preparadas las empresas para que funcione, para que haya tanta concurrencia de gente trabajando en forma remota, o siquiera que haya gente trabajando en forma remota. Hay empresas que ni siquiera lo estaban considerando. Entonces, en esa necesidad yo creo que hubo bastante relajo y ahí es donde hubo un aprovechamiento, ¿no? Totalmente. Sí, son cosas que pasan, pero creo que estamos hablando de toda la parte negativa. Bueno, la pandemia no tiene de por sí mismo nada positivo, porque sería ser un poco hipócrita decirlo, pero también podemos sacar algo bueno de todo esto, que es aprendimos a trabajar de manera remota todos, o la gran mayoría que en nuestro rubro, muchos lo pudimos hacer. Y eso creo que nos deja una enseñanza para los próximos años y también prepara un cambio de mentalidad en las organizaciones para estar preparados para el trabajo remoto. Nadie estaba preparado. Totalmente. Creo que eso también impulsó el cambio, este concepto de transformación digital que habíamos hablado en algún momento. Muchas empresas, creo que incluso el mismo Marcos Galperín de Mercado Libre decía que habían avanzado como 10 años en uno por los desafíos que tuvieron que superar en este tiempo tan corto. Realmente ha sido un año donde los desafíos empujaron los avances de las empresas y creo que eso es algo que se podría mencionar como positivo y que se podría rescatar de alguna forma de todo este problema grande que tuvimos a nivel mundial. Coincido. Totalmente. Coincido. Sí. Y con respecto a las con que estábamos hablando antes, ¿qué les pareció? Porque en el año hubo muchísimas con, muchísimas. Ya al último me llegaban mails de cons y ya me asqueaba un poco. O sea, no puedo asistir a otra con, no me da la cabeza para asistir a otra con. Cuéntenme, ¿qué les pareció? En mi caso creo que estuvo bueno. Hubo eventos que realmente se lucieron, no sé, por ejemplo el caso de la ECO este año acá en Argentina, que la verdad que estuvo muy bien organizado, o el caso de Nerdearla, que la verdad que también estuvo muy bien organizado. Sí, fueron eventos, creo que posiblemente son palabra mayor en lo que es eventos. Ahora está la KubeCon, pero está bueno en cierta forma porque también no te limita a un horario fijo para ver la conferencia. Muchas de ellas la graban, muchas de ellas las repiten. Obviamente nos faltó iterar la interacción entre todos nosotros y, no sé, ir a una ECO, por ejemplo, y encontrarte y charlar con todo el mundo y saludar, y gente que muchas veces no ves en todo el año. Los que van seguido, no sé, en mi caso tengo un montón de gente que la veo solamente en la ECO. Entonces, nos faltó eso. Pero después el resto, desde el punto de vista del contenido técnico, creo que estuvo excelente, porque también el hecho de estar tanto tiempo en casa creo que nos forzó a esforzarnos de otra manera técnicamente. Al menos es lo que dije. Coincido, me parece que faltó también el networking, que es creo una de las cosas más lindas, ¿no? De asistir a una con. Pero sí creo que es una de las pocas veces donde pude realmente disfrutar la mayor cantidad de contenido posible, ¿no? Desde casa, tranquilo, pudiendo agendar, pudiendo hacerme una clara agenda de lo que iba a ver, y bueno, reemplazando estos momentos que antes tenía de networking, ¿no? Totalmente. Y una cosa que no se perdió, o al menos parte de la esencia aún sigue, es el espíritu tanto de camaradería como de underground. Por ejemplo, en la ECO de este año se mantuvo siempre el mismo sentido del humor, por decirlo así, la misma estética, el mismo proceder a la hora de encarar los temas y también de presentarlos. Y creo que eso está bueno, porque está bien,
los organizadores de conferencias ahorraron un montón de plata en logística, en distribución, en marketing, difusión, etcétera. Pero creo que también lo tuvieron que invertir en reinventarse. O sea, la mayoría de las convenciones tienen un formato físico desde hace años y está bueno ver cómo algunos se adaptaron, otros no, otros dijeron, ah, bueno, ya fue. El año que viene hacemos lo mismo, Dios mediante. Pero bueno, también habla sobre la capacidad de adaptarse del público y de los administradores o de los conferencistas, y eso está bueno. Yo lo disfruté. Sí, algo que veo que puede llegar a cambiar de acá en adelante es que sean conferencias híbridas, porque por ejemplo lo que pasó con Ecoparty este año es que habitualmente los workshops que vos tenías una sala chica, a lo mejor te los perdías y no podías verlos. Y este año con esta modalidad virtual, con esta herramienta que utilizaron, podía entrar la cantidad de gente ilimitada a un workshop y eso te da posibilidad de poder estar incluso a veces viendo dos cosas al mismo tiempo, que por lo general cuando estás en lo físico te lo perdés, o en el caso mío que estoy en Córdoba, que por ahí te puede imposibilitar ir por determinada causa a Buenos Aires o al lugar donde sea la conferencia. Esto te abre nuevas posibilidades, incluso conferencias que pasan en Estados Unidos, que por ahí es mucho más difícil llegar. La misma Black Hat se hizo virtual, entonces eso dio posibilidad a mucha gente que habitualmente no podía ir a poder ver ese contenido en vivo también. Me parece que eso va a ser algo que venga para quedarse, que va a estar la parte de networking, obviamente físicamente, pero se va a ir hacia un modelo híbrido donde también la gente que no está físicamente en el lugar pueda acceder en vivo a ese contenido. Está buenísimo lo que decís, Alfred. A mí lo único que me hace como decirlo un poquito es un poco entusiasta, un poco egoísta, voy a decir, pero me hace un poquito de ruido es el hecho de, por ejemplo, no sé, una conferencia en Estados Unidos también tiene su magia del prepararse, del viajar, del llegar, de encontrarse con los amigos allá, del salir con los amigos allá, de ir a tomar algo, de ir a las conferencias. Y eso creo que eso es algo que estaría bueno no perderlo a futuro. Lo mismo con la ECO acá en Argentina, o con Nerdearla, o con cualquier conferencia. El hecho de interactuar como humanos es algo que estaría buenísimo seguir manteniendo. En mi caso tuve la suerte de poder viajar a algunas conferencias en Estados Unidos y la mística de ir preparándote para viajar unas semanas antes, que estás re manija, esperando, buscando un buen asiento en el avión para poder ir, y todo eso estaría buenísimo no perderlo. Pero también estaría buenísimo que se le provea a toda la gente que por un motivo u otro no puede llegar a ir, poder disfrutar de la conferencia en tiempo real, que eso también está buenísimo. Te pone como en un conflicto en cuanto a beneficios bastante importante, pero sí, pasa eso. Bien. Y vos, Alfred, estuviste en el comité que organizó el espacio de DevSecOps, que este año fue la primera vez que hubo en Ecoparty. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, arrancamos un poquito tarde con respecto a los otros equipos, así que tuvimos varios desafíos. Primero que DevSecOps es un tema nuevo en Ecoparty más que los otros, porque prácticamente no se habló en años anteriores de DevSecOps, de los otros temas sí. Entonces, bueno, fue primero el desafío de cuáles eran los temas que queríamos involucrar en estas charlas y salir a buscar speakers. Primero, por ahí apuntamos a gente que fuera conocida en Argentina y después tuvimos la posibilidad de traer a alguna gente de Brasil, gente como Madhu Akula, que es el creador de Kubernetes Goat, que vive en Ámsterdam, es de India, y vino gente de Falco también, entonces fue un desafío importante y el aprendizaje que por ahí tuvimos es que la gente que está en este ambiente es muy abierta, gente que nosotros vemos por ahí que dan charlas a nivel internacional, decimos, es prácticamente imposible que nos dé bola para venir a hablar a nuestro espacio y fue todo lo contrario. Hoy mucha gente que produce herramientas o soluciones
importantes están en Slack y están alcanzables muy fácilmente, y la respuesta que recibimos es muy buena. Y creo que por ahí ya con los aprendizajes de este año, el año que viene se puede armar algo muchísimo mejor, muchísimo más organizado, y algo que veo por ahí que puede ser muy útil es también atacar ese segmento de gente que recién se está iniciando en este camino, porque por ahí mostrar todas estas herramientas y estas soluciones son para públicos más avanzados, y el camino para los que recién comienzan no está tan bien definido. Entonces es importante por ahí dar esas oportunidades también con ese contenido. Sí. Tal cual, sí, sí, tal cual. De hecho, digamos, este proyecto justamente nace para llenar ese espacio, ¿no? De gente que se está introduciendo, que está trabajando ya en DevSecOps y necesita compartir una experiencia, necesita aprender de la experiencia del otro. Y un poco apuntamos a eso, ¿no? Con todo lo que venimos haciendo. Por supuesto, tenemos un montón de cosas más para hacer. Y ya, de hecho, estamos planificando nuestro próximo año, que con muchas novedades que todavía no se pueden confirmar, pero hay muchas novedades. Y bueno, me parece que está bueno esto de hacer foco en lo que vos decías recién, Alfred, de la gente que está en esto está abierta a compartir. Y me parece que eso es parte de la cultura, ¿no? de esta comunidad de DevSecOps. Por eso me parece importante todas aquellas propuestas que estén orientadas al community empowerment, ¿no? Para aprovechar del conocimiento de todos o de construir un mejor conocimiento entre todos, ¿cierto? De hecho, este año hubo un montón de proyectos nuevos relacionados. O sea, hay un montón que inclusive de algunos hemos hablado en el canal, de otros estaremos por hablar. Pero, ¿cuáles les parecen aquellos proyectos que han surgido últimamente y que son dignos de seguir en el futuro? Creo que además de lo del espacio que hubo en Ecoparty, hubo algo previo que también inauguró este año, que es la conferencia de DevSecOps Latam, que fue muy interesante porque este grupo se fue moviendo durante el año a nivel Latinoamérica, pero con representantes de muchos países, y se formó algo muy interesante. Y así como bueno, hace poco también estuvo la conferencia Cloud Security Alliance, que ya tiene un poquito más de recorrido, pero creo que han ido surgiendo estos espacios y se han ido armando nuevos grupos de esta temática que están muy interesantes. Este podría ser uno este grupo, justamente, y es una de las cosas positivas de la pandemia. El hecho de que surjan nuevos proyectos y es fantástico para lograr justamente esta sensación de una comunidad extendida que ayuda a la gente a poder empezar en un área, como también a los que ya empezaron, y poder relacionarse con colegas y aprender, y la sinergia de compartir conocimiento y esas cosas es fantástica. Y esos proyectos empezaron a pasar de vuelta en muchos casos gracias a que hubo una pandemia y que la gente empezó a pensar una forma de volver a relacionarse. Eso es fantástico. Desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista técnico también hay un montonazo de proyectos que surgieron, que también están buenos, y hay de todo, y cosas que se hicieron mucho más piolas de lo que se venían haciendo. Totalmente. Yo creo que surgieron un montón de comunidades, de proyectos técnicos y no técnicos, que está muy bueno que surjan y que se relacionen entre sí, está muy bueno que sirvan para crecer, ¿no? Porque en definitiva lo que tiene que quedar de todo esto es una comunidad más fuerte, es más gente metida, es más empresas apoyando, y que haya una conexión, ¿no? Entre las empresas y la gente. Que en definitiva me parece que este año lo que vimos a raíz, esto ya es muy de nuestro país, ¿no? De Argentina, pero una de las cosas que vimos es que a partir de la evaluación empezamos a ser un poco más interesantes para aquellas empresas que están afuera, necesitan recursos técnicos y quieren pagar lo más barato posible. Un sueldo en dólares, que sería la mitad de un sueldo normal afuera, acá es un montón, y casi ninguna empresa local puede competir con eso, y bueno,
es lo que está pasando también, ¿no? Muchas de estas empresas están llevando gente de empresas locales, inclusive empresas muy grandes. Agus, déjame agregar algo. Lo que decís es completamente cierto, pero me gustaría agregar algo. Hay una conjugación que es interesante quizás de Argentina, es que hay talento en este país realmente en muchas áreas. Hay profesionales muy valiosos, sobre todo en seguridad, eh, lo cual, lo cual hace de que además de una cuestión económica también seamos interesantes desde una perspectiva técnica. Eh, la verdad es que hay muy buenos desarrolladores en Argentina, hay buenos DevOps, hay buenos DevSecOps y hay buenos researchers de seguridad también por sobre todas las cosas. Creo que Argentina, desde la perspectiva de los researchers de seguridad, eh, es impresionante. Yo me acuerdo una nota que salió hace un tiempo en el New York Times, en la que estaba Fede Kinchbaum y Fran Amato, creo que también aparecía Alfredo Ortega, donde decía que Argentina se destacaba en researching de seguridad por una cuestión de la mentalidad argentina, de cómo piensa muchas veces el argentino en querer dar vuelta a algo para evitar tal cosa. La trampa a veces, inclusive, y ese tipo de mentalidad lleva a que aplicado, por ejemplo, a lo que es InfoSec, es la mentalidad que muchas veces se necesita. Esa nota, me acuerdo patente que salió en New York Times y creo que lo describe muy bien a quizás el talento de Argentina. Ahora conjugamos el hecho de que somos baratos para afuera, pero además hay un montonazo de talento en este país. Entonces eso es excelente. Es una combinación explosiva, realmente. Y con respecto a lo que decís de seguridad, es cierto, y sin ir más lejos, creo que la Coparty es la conferencia de seguridad más importante a nivel, por lo menos la hispanoparlante más importante como mínimo de la región. Pero te diría que a nivel hispanoparlante es la mejor. Del mundo. Corre por mi cuenta. Sí, ¿no? está entre las 3 conferencias más importantes, creo, sin duda. A nivel mundial, inclusive. Tengamos en cuenta los temas que se han presentado en la ECO, las cosas que se han presentado. No se presenta en todas las conferencias ese tipo de temas. Hay conferencias muy importantes en Latinoamérica. La 8.8 en Chile es una conferencia súper importante que los chicos de la organización la han hecho crecer de una manera abismal. Yo tuve la suerte de participar en la segunda, que era un tema bastante viejo por entonces, que era Buffer Overflow, pero después empezaron ya en ese momento venían creciendo muy fuerte, pero fue algo que creció exponencialmente y también se vienen y 8.8 cada vez más grandes y cada vez más completas. Hoy por hoy es como que están muchas conferencias en un mismo nivel, pero la ECO lo que tiene es que tiene un prestigio que pocas conferencias creo que tienen, y aparte una continuidad, tiene historia. Tal cual. Una cosa que, volviendo al tema de operaciones, no tanto de seguridad y del talento argentino, es que, en mi opinión, de 2016, 2017, pero específicamente en 2020, se generó un talent pool de gente que trabajó en empresas, en muy pocas empresas en Argentina, pero a gran escala. Sin mencionar nombres, se imaginarán de ciertas empresas de e-commerce que han salido, de delivery de aplicaciones. Entonces, lo que está bueno, que surgió también en este 2020, es la exposición de muchos profesionales a grandes entornos que manejan teras y teras de datos, arquitecturas complejas y distribuidas. Y eso está tentando mucho, como decía los chicos, al empleador extranjero. Lo está tentando muchísimo, está viendo el potencial que tiene la gente en Latinoamérica en general, de hacer mucho con pocas cosas, o sea, de encontrar la vuelta, viveza criolla en el buen sentido, y conjugar esa necesidad de tener operadores, investigadores, programadores, que tengan experiencia en entornos altamente distribuidos, etc., está encontrando acá. Y cada vez va a haber más empresas
que se llevan el talento local, por decirlo así. Después eso es una discusión aparte si, digamos, perjudica o no al ecosistema local. Yo creo que no, yo creo que siempre va a haber una buena porción de gente que trabaje localmente y que aporte al ecosistema local, y también la gente que trabaja en el extranjero, por ejemplo yo, honestamente, también sigue metiendo datos, metiendo contenido, experiencia y presencia en el ambiente local, como estamos intentando hacer acá en DevSecOps Community Hub, después de todo. Pero eso es algo también para ver en 2021. Yo creo que va a crecer la cantidad de gente con esa exposición a entornos productivos muy, muy grandes y complejos. Y es algo deseable, honestamente. Totalmente, y algo que tenemos, creo, es que los argentinos somos un poco generalistas. Por ahí no somos grandes especialistas en algo, que los hay, hay grandes especialistas argentinos en algún tema específico, pero también somos un poco medio generalistas, hay que hacer esto y lo hacemos, y nos ponemos a ver, investigar. Sí, exacto. Alfred, palabra perfecta para describirlo. Nos ponemos a investigar, usamos Stack Overflow, yo en mi caso, sin Stack Overflow creo que no podría ser mi trabajo, pero usamos Stack Overflow, un poco de Google, investigamos, probamos y aprendemos y terminamos aprendiendo de todo. Y esa escuela del poder tener esa flexibilidad de hacer, hace de que cuando surge un rol como DevOps, muchos de los que venimos siendo sysadmins, podemos tener la flexibilidad para aprender cosas nuevas. En mi caso, yo cuando laburaba de sysadmin Unix, y la verdad es que desarrollo no tenía la más pálida idea, hoy tampoco tengo mucha, pero puedo arreglar algún problema de desarrollo. Creo que a muchos nos pasa lo mismo. Hay que hacer tal cosa y buscamos la forma, lo encontramos y lo hacemos. Eso sí, te vendés como que la tenés re clara, pero en realidad, en el fondo, creo que a todos nos pasa de que hay 1000 cosas que hacemos, de que no las sabemos, pero que las terminamos haciendo. Y otras organizaciones, no sé, me pasó trabajar con un retailer muy grande de Estados Unidos, con una solución, y los tipos tenían especialistas en DNS, y el tipo era especialista en DNS, y no hacía otra cosa más que DNS. A ver, cualquier cosa te podía dar vuelta, pero está mucho más sectorizado el campo de acción. En cambio, nosotros somos más amplios. También combinamos de vuelta cuestión económica, talento y flexibilidad, y como dijo Agus anteriormente, es bastante explosiva la combinación. Totalmente, totalmente. Sí, ese tema de la superespecialización de las empresas yanquis, acá creo que es un rasgo latinoamericano, no es nuestro. Creo que somos de tratar de resolver todo con lo mínimo posible, y bueno, esas cosas llevan a combinaciones interesantes, ¿no? Porque cuando surge esto de DevOps, que es una combinación, digamos, de dos mundos, en definitiva, es como que se hace más fácil adaptarse a eso, ¿cierto? Como que en definitiva, si querés trabajar como ingeniero en DevOps, no hace falta ni que seas desarrollador, ni que seas el mejor sysadmin, sino que tenés que saber un poco de ambos y saber googlear bien, ¿no? Por así decirlo. Eso es algo importante, porque una cosa que yo nunca estuve de acuerdo con DevOps es que en los primeros años instalaron la falacia del conocimiento aproximado. Está mal tener conocimiento aproximado de algunas cosas. Tenés que saber todo al pie de la letra, tenés que ser el 10x engineer, que los años demostraron que es un bolazo, tenés que ser el que sabe cómo hacer una API en Node.js y saber cómo configurar el load balancer en AWS. O sea, sí, pero no al nivel que se exige generalmente. Cuando uno tiene el primer acercamiento a DevOps o a un proyecto así, es fácil apabullarse, porque justamente muchas veces uno recurre a Stack Overflow o a conocimiento que fue adquiriendo antes y trata de amasarlo y entregar una solución. Pero una cosa que hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de encarar proyectos en entornos DevOps y DevSecOps es, si no sabes algo, te pones a investigar. Si tenés pocas herramientas, lo haces, pero no hay que sentirse mal.
yo lo aprendí en las malas esto. Para mí no hay que sentirse mal con conocimiento aproximado. Si vos me preguntás cómo hacer un drop en una tabla de IP tables, no me acuerdo. Lo voy a tener que buscar. O sea, sé el concepto, pero la sintaxis es como querer acordarse de eso, es como querer acordarse de la sintaxis para hacer un Imposible. cotar. Es una cosa mala de la industria que te pongan la expectativa tan alta. Y ya que estamos, para hablar del lado no tan positivo de 2020, una cosa que he visto de cerca y que afecta a mucha gente es la apropiación del tiempo personal que están ejerciendo muchas empresas. Veo que todos vamos a la cabeza, pero es un tema que hay que hablarlo, porque a mí llega a las 6 de la tarde y no tengo ganas de seguir con un PR, lo sigo mañana y bajo la excusa, pero estás en casa, yo hace 5 años les cuento que estoy remoto, pero la gente que empieza ahora le cuesta mucho tener un balance trabajo-vida, y es una cosa de que debería... primero, las empresas no deberían abusar de eso, y segundo, uno se tiene, entre comillas, que parar de mano y decirle, no, mirá, ahora tengo que ir a estar con los chicos, tengo que atender cosas de la casa, pasar tiempo con mi esposa, lo que sea. Eso es una cosa no tan buena que dejó 2020, más en lo intra e interpersonal, en mi opinión. Y Manu, que no esté mal visto decir, no, ya no estoy trabajando. Por supuesto. Déjame darte una contrapartida de eso. Hay empresas que realmente se preocuparon por el bienestar de la gente. La verdad es que muchas veces muchas empresas conjugan también un poco la flexibilidad de, ok, empezás más tarde, por ejemplo. A ver, creo que si se hace una encuesta de qué hora está empezando a trabajar todo el mundo, creo que nadie está trabajando el horario normalmente 9-18. Ya de entrada, muchos de los que laburan en DevOps, SRE o DevSecOps no entran, o desarrollo, no entran normalmente a las 9, pero creo que ahora inclusive llegó un poquito más tarde. Por ahí se puede compensar, pero muchas empresas hicieron realmente grandes esfuerzos para que la gente pueda estar bien. Tampoco voy a dar nombres, una empresa de una nube muy conocida, llegó a hacer cosas para que la gente esté bien realmente increíbles, como es una empresa americana de Silicon Valley, por ejemplo, no sé, tener clases de stretching con Serena Williams, está bien, a través de Zoom para toda la compañía, pero llegaron a hacer esas cosas, o acá en Argentina, no sé, clases de cocina con Donato de Santis, que de una forma u otra, está bien, es digital, está relacionado al trabajo, pero también te saca del día a día, del laburo, y te deja hacer un mejor balance entre work-life y básicamente tu rutina diaria. Entonces eso está bueno, también es para aplaudir las empresas que sí se preocuparon por eso, pero la verdad es que también tenemos que cambiar como culturalmente el concepto de decir son las 6 de la tarde, estuve trabajando un montón de horas, necesito un poco de tiempo para mí y que eso no esté mal visto. Porque si seguimos trabajando desde casa es algo que hay que aprender a manejarlo. Y muchas veces la abusividad es fácil de las empresas, porque hay empresas honestamente que es la manera que conocen de juntar resultados a costilla de perder, o sea, de tener mucho recambio de empleados, etc. Hay que saber decir no, como decía Facu, y si no te dan bola o si pensás que, o sea, se ponen hostiles y hay que reevaluar, porque también la otra falacia es, ¿y qué vas a hacer? ¿En plena pandemia vas a cambiar de trabajo? Sí, conozco mucha gente que ha cambiado en plena pandemia para bien, ¿viste? Incluso algunos de los que estamos acá en este panel. Sí. Todos, diría casi todos. Pero también es importante la salud mental, porque al final de cuentas usa esto durante 8 horas al día, y si no está en buenas condiciones, no tiene sentido nada. Tal cual. Estamos... Ese síndrome, el síndrome de burnout, del quemado. Sabía. Exactamente. Pero, a ver, está buenísimo este tema.
aparte es un tema hasta inclusive hasta un poco fuera de schedule, un poco de lo que habíamos planeado un poco hablar, pero me parece que está buenísimo poder tocarlo porque creo que es algo que nos pasó y nos identifica a la mayoría, creo, o conocemos a alguien que le pasó. Las empresas están aprendiendo a trabajar, eso es una realidad. Y tenemos todavía mucha mentalidad en el mercado, y acá ya me voy a poner un poco polémico y creo que inclusive puede estar bueno. Tenemos un montón de mentalidad que no está preparada para trabajar de la manera de que se está trabajando hoy y de que la gente que está trabajando más joven está esperando o preparada para trabajar. Entonces, todavía tenemos mucha empresa que piensa en el jefe con el empleado en la oficina sentado, aunque no esté haciendo nada, pero que lo puede ver. Tenemos muchas empresas, incluso conozco casos, o de managers en algunas empresas, inclusive de que la gente no estaban trabajando remotos, pero había que entrar a una meeting para solamente controlar de que estén todos trabajando. ¿Y cuáles son los resultados de controlar? Sobre todo con estas generaciones, posiblemente la generación de nuestros padres sí estaba más acostumbrada a esa forma de pensar, pero actualmente no están preparados quizás para las empresas 2.0 o 3.0, por decirlo de alguna manera. Creo que la parte 2.0 ya pasó hace unos 10 años, pero para la parte 3.0 como que no están preparadas. Como que todavía falta ese cambio de mindset en lo que es el management. Y para poder producir esas condiciones de trabajo de buen balance work-life, poder tener la flexibilidad de empezar más tarde, me levanté mucho más tarde, empecé, pero después seguí hasta un poco más, o corto y sigo más tarde. Esas son las posibilidades que nos da quizás el hecho de estar viviendo ahora una pandemia, de acelerar un poco esos cambios, pero no todo el mundo fue de la misma manera receptivo y de aceptar ese mismo tipo de cambios. Entonces, eso es un tema por ahí que está bueno, y también el liderazgo, la forma de liderar cambió en los últimos años. No se lidera de la misma forma hace 10 años que cómo se lidera ahora. El líder ahora es un amigo, no es un amigo necesariamente, pero es una persona que acompaña, que ayuda, que potencia, que fuerza, con el que quizás hasta puede ser amigo. Y en cambio el jefe es una cuestión de que es una persona que hace muchas veces obedecer a la gente por miedo a la represalia, o por si no hago me pasa esto. Y ahí no logramos sacar el talento real por ir potenciar de la persona. Algunas personas sí, obviamente, pero podemos potenciar mucho más si vamos de esa forma. Y creo que es un poco el resumen de lo que comentaba Manu anteriormente, que me parece importantísimo lo que trajo a discusión. Sí. Sí, hay que cortar con el hostigamiento. No se puede, alguien no puede laburar y no puede liberar la mente o ser creativo si está todo el tiempo con alguien pisándole los talones, con tiempos de entrega que no son reales, con horarios de trabajo que no son los que deberían. Y a veces es como que la cultura de la empresa, la cultura del grupo te empuja a eso, ¿no? Sí, por suerte hay empresas que ya piensan de otra forma. En cuanto a los horarios, creo que la flexibilidad para mí es fundamental. Hay gente que, en mi caso, yo rindo mucho mejor de noche. A mí ponerme después de las 10 de la noche a hacer algo, me quedo hasta las 6 de la mañana y va a ser mucho más efectivo que a la mañana soy un potus, no sirvo. Creo que un potus es más útil. Pero en realidad eso es una cuestión de cómo cambió la forma de trabajar, y eso de cortar con el hostigamiento también. Por suerte no todas las empresas. La verdad es que en mi caso yo no pasé ese hostigamiento, por suerte nunca, pero sí he escuchado de colegas, de amigos y de gente en general de que realmente pasan esas cosas. Y el tema de los tiempos de entrega, eso es una discusión aparte y que podemos debatir horas respecto a eso. Tal cual, tal cual. Muy bien. Una cosa que quería comentar, que lo pasamos por alto, pero me pareció algo que sorprendió este año porque hace rato que se viene trabajando en este aspecto, es la cantidad de participación que hubo de todo género. Sí, hubo como una apertura de género que se marcó mucho este año, yo creo que por un lado por todo lo que se viene trabajando en ese sentido, y por otro lado porque la virtualidad es como que
derribó un poco los escudos, ¿no? Como que acercó de alguna manera a la gente que por ahí antes no se animaba tanto. ¿Qué les pareció en ese sentido, en las conferencias y todos los eventos que hubo este año? En el caso de la Eco Party, bueno, hubieron algunas charlas que fueron dadas por mujeres, creo que se vienen sumando mucho más a estos espacios y la verdad que me ha sorprendido muchísimo el nivel técnico que he visto en esas charlas. Creo que es algo que estaba escondido y que esto sin duda lo sacó a relucir y eso está bueno también. Sin duda, sin dudas. Ya venía pasando hace un par de años de que cada vez se iban generando entornos más inclusivos, ¿no? El hecho de cuestiones de que cada vez logremos integrar, a ver, al fin y al cabo, creo que lo único que importa es que todos somos humanos y que todos tenemos que tener las mismas facilidades de acceder a una conferencia, de presentar nuestra investigación y está buenísimo que esté pasando, pero estaría bueno que pase aún más y que independientemente del género y del binarismo como teoría del género, empiecen a participar muchas más personas. Mujeres, hombres, personas trans, género, lo que sea. Estaría excelente y que creo que al menos todos coincidimos en este espacio, al menos en la DevSecOps Community Hub, de que todo el mundo es más que bienvenido para presentar, aportar y alentar a que sigan presentando, obviamente, research. Creo que valoramos en general, con lo que dijo Alfred y lo que dijo Agus, valoramos, salió un poco más el escudo y valoramos a la persona independientemente de cualquier tipo de condición y que eso siga pasando y que no pase en la virtualidad, sino que pase también cuando la virtualidad termine y que cada vez siga siendo más. Adhiero completamente. Me parece que el conocimiento no tiene género. Tal cual. Totalmente. Una cosa interesante que puedo hablar de la experiencia es que en los últimos 10 años, 15 ya, ha cambiado muchísimo el panorama. O sea, yo me acuerdo ya por 2005 que iba a reuniones de la 2600, que es un chapter de seguridad informática, y era más que nada lo que se llama bro culture. O sea, era todo muy, muy machista, muy chiste interno, muy poco, o sea, muy cerrado, era como un club de casita de barrio y tenías que entrar ahí, ¿viste? Porque eras amigo de, o estabas en una, o sea, si entrabas en una meritocracia en la que tenías que como demostrar el valor, y eso ha cambiado afortunadamente hacia el otro lado, se ha ido, o sea, el género en lo que es informática debería ser el menor de los problemas y no debería ser un obstáculo. Debería, o sea, siguiendo el concepto de libre distribución de conocimiento que predica el open source, debería aplicar lo mismo para la gente, para las personas. Creo que eso ha cambiado muchísimo. Me acuerdo de un tweet de una chica de SRE que se llama Alice Goldfuss que decía que, no, o sea, que la cultura del bombero que apaga incendios, informático que está on call y que no es colaborativo y que como que echa a todas las personas para tener el foco, se está yendo. O sea, la chica esta decía que cada vez más se parece, o sea, la informática parece un conjunto de botanistas victorianos del siglo XIX concentrados que aman lo que hacen, que son muy especializados y a la vez generalistas, y que se arma el sentido de comunidad dentro de la empresa y fuera también. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no ve, o sea, es transparente a género, a raza, a etnia, a creencia o ideología. Y es más sencillo vivir así. O sea, si no tenés que preocupándote por ser víctima de un prejuicio o
o de microagresiones. Es una vida más digna y obviamente más inclusiva, me parece. Totalmente. Y el hecho de incluir, la verdad es que independientemente de que es una cuestión fabulosa, también déjame también invitar a todo el mundo que en este espacio creo que no van a encontrar exclusión por ninguno y todo el mundo está más que invitado y bienvenido a formar parte de él y también alentar a personas que por ahí por un motivo X no se animan a presentar algo en una conferencia por miedos, prejuicios y cosas del pasado. Hay un montón de gente, no voy a decir todos porque sería totalmente hipócrita, pero hay un montón de gente que creo que trabaja seriamente para que eso no pase más. Por lo cual todo el mundo tiene que hoy por hoy animarse a hacer eso. Y muchísimas empresas también han dejado de lado esos prejuicios y acá tiro una última cosita y le voy a poner nombre porque creo que en este caso merece el hecho de ponerle nombre. Cuando trabajaba en Salesforce, se pasaba todos los años un informe de cómo iba creciendo la evolución de los distintos puestos en cuanto a género y no solamente binarismo. Y a mí era una parte que me llenaba de orgullo de trabajar en ese momento en una empresa que, por ejemplo, incluye y reconoce a personas trans, que incluye y reconoce ponen más mujeres posiblemente en algunos otros mandos y trata de ser más equitativo. Y eso me parece fabuloso y por eso lo nombré y puse nombre porque creo que es algo para destacar y para imitar. Por suerte la que estoy ahora también es bastante moderna, y no moderna por ahí está mal la palabra, es bastante abierta y también tiene ese mismo tipo de filosofía. Sí, lo que es bueno es que uno se da cuenta cuando es inclusividad marketinera y cuando es un esfuerzo genuino. O sea, estando todos los días dentro de la empresa te das cuenta, y de la misma manera que Facu recién mencionaba, como hacía el highlight de eso también, uno, por simple respeto digamos, a lo que caracterice a la persona que está siendo targeteada, también tiene que hacer no un descargo, pero sí decir, che, mirá que, por ejemplo, X empresa realmente no cree en la inclusión y es como para estar de moda o para ser compliant. Y creo que eso es importante mencionarlo. Sin hacer cultura de cancelación, claramente, pero me parece que es importante porque al final de cuentas nosotros tenemos ciertos privilegios que si queremos buscar laburo, si queremos buscar un recurso, lo tenemos re fácil. La gente que no tiene ese recurso tiene que armarse de información. ¿Cómo podemos generar esa información haciendo esas menciones? Che, esta empresa me parece que está buena porque no sé. No, tampoco va también por el tema de identidad de género. También muchas veces a las personas con discapacidades no se las tiene en cuenta como parte de la diversidad. Y eso tendría que ser ya una cosa que ni siquiera tendríamos que hablarse. Tendría que estar incluida ya. Entonces, muchas veces lo que uno puede hacer, el pequeño ladrillo que puede poner, es mencionar cuando las cosas están bien hechas en una empresa, entorno, comunidad, etcétera, cuando están mal hechas. Obviamente sin hacer apología a la cultura de la cancelación, cosa que no creo que esté bien. Pero bueno. Y acá en DevSecOps, como decía Facu, si alguien es muy tímido para dar una presentación o está trabajando en algún problema o bloqueo de salud mental, qué sé yo, timidez, ansiedad, eso, pueden utilizarla también como una plataforma para explayarse y como para experimentar. O sea, hacen una charlita, la presentamos, ni siquiera tiene que ser en vivo, puede ser en formato grabado y después lo podemos subir al canal de YouTube, por ejemplo. Así que sean introvertidos, extrovertidos, de comunidad LGBTQ, cualquier persona que esté interesada en compartir su experiencia con research y conocimiento va a ser bienvenida acá. Totalmente. Por cierto. Totalmente. Hablamos desde posiblemente una profunda ignorancia
en lo que tiene que ver género e identidad, pero sepan que tenemos la mejor de las intenciones de lograr un espacio integrador y que esto lo decimos de una manera realmente sincera, por eso somos personas, muchos de nosotros, demasiado técnicas o no lo sabemos decir desde una perspectiva social, porque hoy por hoy creo que es un fenómeno social esto, con la importancia real, pero sepan que la voluntad de incluir a todo el mundo por igual y de generar un espacio donde podamos aprender el uno del otro sin agresiones y sin diferencias, es lo que más apuntamos y que lo hacemos con la mejor voluntad del mundo. Perfecto, me gusta, es cierto, es verdad que hay muchas empresas que lo hacen por una cuestión de ser políticamente correctos y otras que lo hacen en forma genuina. Me parece que hay un espacio que impulsa a CISARMI para hacer recomendaciones y, digamos, darle puntaje a las empresas en OpenCube, si no me equivoco, pues lo pueden buscar. Me parece que estaría bueno mencionar esto, ¿no? ¿Cuáles son realmente inclusivas de una forma genuina y cuáles no? ¿Cuáles se quedaron en el discurso políticamente correcto? Pero bueno, estamos sin tiempo, así que les invito a todo el mundo a que se una a nuestro canal de Telegram, que ahí compartimos mucha información, estamos impulsando muchas actividades que tienen que ver con el Community Empowerment. Después vamos a ir liberando más info con respecto a eso. Pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, @ar_DevSecOps. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, DevSecOps Community Hub. Y nos pueden seguir en LinkedIn también como DevSecOps Community Hub. Ok. Bueno, chicos, gracias por este espacio. Creo que es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Suerte. Abrazo. Chao, chao. Chau.